el amigo cercano Alejandro Muichont, un nombre que todos conocían en el mundo de la política. Era asesor de seguridad, la mano derecha del presidente Nayib Bukele. Amigos desde la infancia, Bukele tenía a Alejandro en un pedestal, en un cargo de alto mando. Pues, un puesto de máxima autoridad de la nación. Amigos, decían, compañeros de batalla, hasta que el poder los separó. El 17 de julio, en sus redes sociales, Muichont afirmó que el diputado García tenía parientes pandilleros empleados en la Asamblea Legislativa. También hizo publicaciones en las que insinuaba que el legislador se aprovecharse de su cargo para traficar droga. Los señalamientos parecieron calar en el partido Nuevas Ideas, al punto que el mismo Bukele intervino comentando en redes sociales la actitud de Muichont y solo días después anunciando su captura y las razones. Había revelado información importante que tenía en razón de sus funciones y también revelaba información al expresidente Mauricio Funes, entre otros cargos. El presidente, con voz de hielo, lo llamó doble agente. Muichont, de amigo cercano a enemigo público. El estado de emergencia se convirtió en su cárcel. Un montón de leyes suspendidas, derechos pisoteados. Se respiraba miedo en el aire. Muichont se convertía en un símbolo, una advertencia. Su detención dio la vuelta al mundo. Organizaciones de derechos humanos alzaron la voz, pero el miedo, como una sombra, se extendía sobre El Salvador. Las paredes de la prisión encerraban a Muichont. El silencio, solo roto por los lamentos de otros presos. Días que se convertían en noches eternas. La incertidumbre acababa con su esperanza. Prohibido de tener visitas, y encima de eso le negaron abogado completamente en un abismo en la oscuridad, secuestrado por el mismo gobierno salvadoreño, pero en sus ojos un miedo terrible, susurros de torturas, de golpes que se escuchaban en la noche. La familia, desesperada, pedía a gritos su liberación. Febrero de 2024. La noticia llegó como un huracán. Alejandro Muichont, muerto en la cárcel. La versión oficial, edema pulmonar. Pero las dudas, como una enfermedad, se esparcieron. Su cuerpo, marcado por la violencia, moretones que contaban una verdad incómoda, tortura, la familia destrozada, exigía justicia. Un grito ahogado por el miedo. Lucrecia Landaverde, la abogada, tomó el caso. Una mujer valiente en un país silenciado. Su voz, un eco de la verdad, denunció las torturas, exigió respuestas. Amnistía Internacional se unió al pedido. Las denuncias de abusos en El Salvador, un secreto a voces, el estado de emergencia, un cheque en blanco para la violencia. Las pruebas eran claras, pero el miedo tenía un alcance enorme. Testigos que se quedaban callados, expedientes que desaparecían. La impunidad se burlaba de la justicia. El sistema judicial podrido se mostraba indiferente. La muerte de Muichont, un caso más en la larga lista de impunidad. El Salvador, un país donde la justicia era un espejismo. La familia Muichont, unida en el dolor, se negaba a callar. La memoria de Alejandro, su motor, su lucha, un faro de esperanza en la oscuridad. Marchas, protestas, la sociedad civil despertando de su siesta. La verdad, como una semilla, comenzaba a crecer. Exigían una investigación independiente, un juicio justo. Las redes sociales se convirtieron en un clamor. #Justicia para Muichont. La comunidad internacional observando, la presión aumentaba, la lucha por la justicia apenas comenzaba. Un camino largo y difícil, pero la esperanza, como una llama, se mantenía viva. El gobierno de Bukele, en silencio. Una muralla de indiferencia, negaban las acusaciones, defendían su política de seguridad con uñas y dientes. La muerte de Muichont, un tema incómodo, una mancha en la imagen del presidente. Las críticas internacionales, ignoradas con arrogancia, la propaganda oficial, una máquina bien aceitada, hablaban de paz, de reducción de la violencia, pero el miedo seguía presente. El silencio, ensordecedor, El Salvador, atrapado en una decisión difícil, entre la promesa de seguridad y el fantasma de la represión. La verdad, aún por escribirse. La muerte de Alejandro Muichont, una herida abierta, un recordatorio de la fragilidad de la justicia, de lo fácil que el poder puede corromper. El estado de emergencia, una sombra que se extendía, limitando libertades, silenciando voces. El Salvador, en la cuerda floja entre la seguridad y la dictadura.
La lucha por la verdad y la justicia, un camino largo. Pero la memoria de Muishont, una llama que no se apaga. Un recordatorio para no olvidar, para no callar. El Salvador, un país que busca su camino, entre la esperanza de un futuro mejor y el fantasma de un pasado oscuro. La lucha continúa. Gracias por acompañarnos, no olviden presionar me gusta y seguir nuestra página, Mago del Futuro. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.